Bien, muchas gracias. Bienvenido. Muchas Primera gracias. vez, debut estelar del doctor. Debut en el radio, comienzo de sí. una carrera mediática, porque mediática Ojalá, bien, sí, ¿no? bueno. De difusión. Bienvenido. Para empezar, hablando sobre el dengue, un poco una introducción. Todos saben que es una enfermedad infecciosa causada por el mosquito, por el virus del dengue que transporta el mosquito Aedes aegypti, que tiene un gran impacto en la salud pública por su elevada morbimortalidad, y del cual sufrimos entre mediados o agosto del año pasado, 2023, hasta junio de este año, un brote epidémico. Claro. Que dejó un saldo de más de 500.000 casos confirmados, Claro. y más de 300 muertes. Si bien se tomaron medidas de salud pública como la fumigación, concientizar a la gente respecto a desterrar los reservorios de agua donde se reproduce el mosquito, Claro. no fue suficiente y afectó a mucha más gente. Esperemos que este año y lo que venga del verano que viene hasta el año que viene, nos encuentre mejor preparados. Claro. Era un fenómeno que años anteriores se veía mucho en el interior del país, ¿verdad? Hay zonas de Argentina, sobre todo de las provincias del norte, donde es un fenómeno endémico, es decir, hay circulación permanente del mosquito. Están acostumbrados ellos, digamos. Sí, y en países vecinos, como Brasil, Claro, Paraguay, Brasil, sí. Bolivia también. Entonces, la migración de gente entre zonas endémicas y zonas como la nuestra, donde no es endémica, producen los brotes epidémicos. Claro. Porque, viste, haciendo un poco de memoria, cuando estábamos en época de la pandemia, muchos decían, pero estaba ese debate, ¿no? Decir, pero tanto la pandemia, pero no saben que el dengue también ha causado estragos, nada más que no se visibilizó tanto porque era más en el interior del país. Sí, fue en las zonas del norte, básicamente, Claro. las provincias del norte. Lo que cambió mucho e influyó en este brote epidémico fue el cambio climático que hay. Sí. Que sería, entre comillas, una tropicalización del clima con extensas jornadas, extensos meses de calor y muchas lluvias. Esas lluvias lo que hacen es dejar grandes bañados de agua, no solo en zonas urbanas, sino en zonas más rurales, Claro. pero donde también crecen los mosquitos y se empiezan a trasladar. Entonces, ese cambio climático influyó mucho en este último brote epidémico. Claro, porque aparte de todas las campañas de prevención, por lo general se daban en las temporadas altas, entre comillas, de el brote del dengue, y hoy hay que estar hablando todo el año de esto y hay que tenerlo muy presente también para que no se siga expandiendo, ¿no? Como decíamos, tiene que ser algo, una concientización de todos. Exacto, es muy importante. Inclusive se habrán dado cuenta que era el mes de junio, Sí. que hacía frío y veíamos mosquitos, Sí. un montón, porque fueron adaptándose también al frío. Y los mosquitos dejan sus huevos, que se transforman en larvas, en reservorios de agua que con las condiciones óptimas pueden durar hasta 7 meses. Claro. Entonces, los mosquitos que aparezcan ahora son producto de esos que dejaron las larvas y que dejan larvas y huevos infectados, porque una vez que el mosquito se infecta, queda infectado para toda la vida. Y tiene una vida media más o menos de un mes. Claro, es un montón. Sí. Para que la gente tenga en cuenta datos útiles respecto al mosquito, son mosquitos de la variedad Aedes aegypti, Claro. que tiene las típicas manchitas blancas En las patitas. en las patitas, en el cuerpo, en la cabeza. Es la hembra la que contagia, y es de vuelo bajo, generalmente no más de 1 metro, y pica generalmente por la mañana o por la tardecita.
Claro, son 3 tips que hay que tener súper en cuenta porque lo diferencian del resto. Exacto. Si bien es difícil estar fijándose qué mosquito me picó, es un dato importante a tener en cuenta. Claro. Y las medidas de prevención, sobre todo, son, como les dije anteriormente, eliminar los reservorios de agua que uno tiene en su domicilio, como pueden ser estanques, baldes, neumáticos, floreros, usar ropa holgada y de mangas largas y clara, usar el aire acondicionado, ventilador y comprar repelente, que hubo una falta muy grande este año porque no se dio abasto con la cantidad de repelente que había. Claro. ¿Qué hay de cierto que en los últimos, esta lluvia anunciada para este fin de semana, dijeron que iba a ser el regreso del repelente? ¿Tiene que ver con esto o no tiene nada que ver? Bueno, toda lluvia en las condiciones adecuadas y con la temperatura adecuada predispone al crecimiento de las larvas del mosquito. Justamente el año pasado fue en esta época del año donde se empezaron a desarrollar y se empezaron a ver los primeros casos de dengue. Claro, sí. Entonces hay que estar muy atentos a eso. Y con respecto al repelente que vos nos hablabas, ¿no? Esto de, los mosquitos se están volviendo más resistentes o han mutado. ¿También generaron alguna resistencia hacia el repelente? ¿Hay algún estudio que...? En general no. Sí. El repelente es un buen método. Bien. Hay que tenerlo disponible porque realmente hay que estoquearse en este momento de repelente. Pero funcionan muy bien, tanto en adultos como en niños. ¿Y la cantidad de horas es esa, la que figura, el que dice de 12 horas, es de 12 horas? Exacto, sí, te protege esa cantidad de horas. Y una cosa que quería, sobre la que quería hablar es sobre la vacuna que salió del dengue, que se desarrolló en un laboratorio japonés, que demostró una eficacia alta de alrededor del 60%, de 60 al 70%, es a virus vivos atenuados y protege contra los 4 serotipos. La vacuna está compuesta por un virus vivo atenuado que es el tipo 2, pero a su vez tiene ARN mensajero de los otros 3 serotipos. Entonces genera en el cuerpo una respuesta inmunitaria que si vos no impide que te infectes del dengue o que te contagies, sí que desarrolles la forma grave. Claro. La parte... La contraindicación. Contraindicaciones son en mujeres embarazadas, personas con enfermedades que inmunodeprimen, como el HIV, y personas que están con tratamiento inmunosupresor, como los corticoides en grandes dosis. Se da entre los 4 años y los 60, 65, pero se vio que en pacientes mayores de esa edad también se tolera muy bien, sin ningún problema. Igual con los cuidados, las recomendaciones se puede evitar, ¿no? Se puede evitar, pero la vacuna, el motivo por el cual la vacuna no está en el calendario obligatorio es que es una vacuna de alto costo. Es una vacuna que... ¿Cuánto más o menos? Una idea así. Con descuentos de prepagas u obras sociales, creo que está alrededor de 50.000 pesos o 70.000 pesos. Es una vacuna cara que se da en 2 dosis. Se da la primera dosis, por ejemplo, hoy, y la segunda en 3 meses. Y te genera una protección por aproximadamente 5 años. Claro. Bueno, el que tiene la posibilidad, sería óptimo que que esté incluida en el calendario de vacunación. Sí, tal cual. Y el que tiene la posibilidad de aplicársela, debería aplicársela. Claro, sí, porque también eso haría también bajar los casos, porque tengamos en cuenta que una persona infectada después puede generar casos autóctonos, o sea, mosquito dentro de nuestro país, y que sigue contagiando, o sea, no es algo que bueno, listo, me enfermé y ya está. Lo importante que quería remarcar respecto al dengue es
son los síntomas. Bien. El dengue puede pasar, como una gran mayoría de los casos, asintomático. Claro. Es decir, que no te das cuenta de que tuviste dengue o tuviste una... Pasa por la vida, pasa y sigue largo. Y no te das cuenta. Tuviste una fiebre muy leve, pero contagiás. Es decir, pero el mosquito te pica y se contagia. Por más de que no tengas síntomas. Esa sería la forma más leve. Después, la forma más típica es una fiebre de comienzo súbito de más o menos hasta 40 grados, que dura entre 4 y 7 días, acompañado de dolor detrás de los ojos, de cefalea o dolor de cabeza muy intenso, de un dolor corporal que nunca sentiste antes, que se lo llama en la jerga quebrantahuesos, y a veces puede haber algún sangrado de encías. Entonces, un caso sospechoso de dengue es una persona que tiene fiebre, claro, sin tener un motivo de vías aéreas superiores o aparente o que justifique esa fiebre, acompañado de 2 o más de estos síntomas, claro, que les dije. Este periodo dura más o menos 7 días o aproximadamente 7 días, y lo importante viene ahora, que es cuando se terminan los síntomas, vienen 48 horas críticas en el sentido de tener sobre ese paciente una observancia y una vigilancia estrecha, porque el dengue puede pasar de leve a grave sin ningún tipo de aviso. Claro. Entonces, esas 48 horas posteriores a que desaparece la fiebre, los familiares y el sistema de salud tienen que estar con un control estricto sobre ese paciente. Claro. Que la mayoría de las veces resuelve al cabo de una semana, pero en casos que evoluciona en forma tórpida a la forma de dengue grave. Se habla mucho de esto, de los casos graves también. Yo he escuchado en varias de las redes sociales y demás, especialistas diciendo que muchas veces cuando una persona se contagia por segunda vez de dengue es cuando se desarrolla un caso grave. ¿Eso es cierto? ¿Es así? ¿En qué grado se...? Es y no es. Es bien. Así, es así. Hay 4 serotipos de dengue, ¿no? 4 bien. Subtipos del virus del dengue. Te podés evolucionar a la forma de dengue grave, sí, contagiándote la primera vez. Claro. Y esa infección por ese serotipo, supongamos el tipo 2 de dengue, te deja inmunidad permanente contra ese serotipo, no contra bien, los otros 3. Claro. Cuando te volvés a contagiar dengue, se produce, por un mecanismo inmunológico, una respuesta exagerada inmunitaria que produce estos síntomas. Claro. Y tiene más posibilidades de generar o de evolucionar a un dengue grave. Pero podés evolucionar al dengue grave, claro, en una primoinfección, claro, o en una reinfección. Por eso lo importante de la vacuna, de sí, generar ya esos anticuerpos para evitar esa evolución al dengue grave. Claro, y esas personas que no quieren saber nada de vacunas, porque hay gente que no quiere, es antivacuna, sí, sí, y hay otros que están cansados de vacunas, sí, de tantas dosis, sí, por COVID. Sí, ¿qué les decimos a esas personas? ¿Cómo los podemos convencer? Mira, es difícil porque se ha visto, ustedes habrán visto que hace poco, un mes, AstraZeneca, que fabricaba la vacuna contra el COVID, admitió casos de trombosis a causa de esa vacuna. La vacuna contra el COVID dejó en muchos pacientes secuelas, depende del tipo, de la marca de la vacuna, y es difícil aconsejar sobre vacunas, entre comillas, nuevas, claro, ¿sí? ¿Qué puede ser, qué puede ocasionar a futuro? Pero si esta vacuna te previene de un dengue grave, yo creo que vale la pena sobradamente, porque el dengue grave cursa con hemorragias masivas, con shock hipovolémico y eventualmente con la muerte. Claro. O sea, siempre en la balanza, siempre va a ser beneficioso vacunarse. Exacto. Siempre va a estar. Sí, sí. El beneficio. Siempre beneficio. Aparte son vacunas que pasaron todas las fases de los ensayos clínicos. Yo lo recomiendo. Ok. Buenísimo. Así que bueno,
estar preparados para esta temporada. Exacto, que haya una prevención. También se estuvo hablando mucho sobre el dengue hemorrágico, ¿puede ser? El dengue, antes el dengue cambió, la Organización Mundial de la Salud cambió la clasificación del dengue. Bien. Porque había síntomas había pacientes que tenían síntomas que no estaban incluidos en esa clasificación. El dengue hoy se clasifica en dengue y dengue grave. Bien. Dentro del dengue grave están la manifestación hemorrágica, el shock hipovolémico y otras afectaciones como la hepatitis o la miocarditis. Claro. Ahora, el dengue tiene una evolución buena, entre comillas, en pacientes sanos, pero en pacientes con enfermedades de base como diabetes, obesidad, insuficiencia cardíaca, puede complicarse. Y hay que estar atento a esos signos o de las complicaciones cuando empiezan a aparecer, que son vómitos persistentes, sangrados de encías o de la nariz, falta de apetito, agrandamiento del hígado, o sea, hepatomegalia, son irritabilidad o somnolencia, cambios del estado de ánimo. Ahí es cuando hay que estar atento y tratarlo y prevenir que evolucione a una forma grave de dengue. Claro, por supuesto, siempre la recomendación es que consultes con tu médico de cabecera, con un profesional de la salud y que realmente... Y la familia, la importancia de que la familia esté atenta. De la vigilancia, ¿no? De la vigilancia posterior, como insisto, a las 48 horas posteriores a la desaparición de la fiebre. Uno dice, bueno, se me fue la fiebre, me siento mejor, ya está. No. Prestar atención. Espera esas 48 horas. Bien. Bueno, eso es importantísimo, porque uno a veces ve que la fiebre afloja o que baja la fiebre y bueno, como que dice, bueno, está mejorando, hay una mejoría, entonces como que uno relaja, pero es el momento crítico donde hay que prestar más atención. Exacto. Y siempre, bueno, hay personas que no tienen alguien que los acompañe, que los pueda controlar, estar atentos y las políticas públicas que apunten un poco a eso también. La fumigación la fumigación de los lugares es importante para ayudar a la erradicación de los mosquitos. Claro, sí. Sí, es súper importante. En lo que tiene que ver con las etapas de contagio y demás, ¿hay algo en lo que haya que prestar atención? ¿Hay algo? Mira, la etapa de contagio, un mosquito infectado te pica, se incuba la enfermedad dentro de tu cuerpo durante aproximadamente 7 días. Claro. Y empieza el periodo que se llama de viremia o presencia del virus en sangre, que es la etapa en donde viene un mosquito no infectado, te pica y se contagia el mosquito. ¿Sí? Claro. Luego sería, para que la gente quizá lo entienda mejor, cuando empiezan los síntomas hasta que desaparece la fiebre, es cuando vos contagiás. Claro. Cuando vos contagiás a un mosquito, si ese mosquito te contagia. Claro. Te pica, mejor dicho. Claro, sí. ¿Qué les parece si nos vamos a la música y después continuamos? Hay algunas preguntitas más que pueden llegar a quedar picando. Por ejemplo, lo que hablábamos del tema climático, ¿no? El cambio climático cambió todo. Sí. ¿No? Mucho. ¿Qué tenemos para esperar? O sea, esto va a ir complicándose más a raíz del calentamiento global, de todos estos inviernos que por momentos habían desaparecido en nuestro caso y ahora vuelven a aparecer. Sí. La dejamos picando. Dale. Nos vamos a un momento de música y seguimos en mucho más colgadas. Quédense ahí con nosotros. Y continuamos aquí con el doctor Juan Casabela. Estábamos hablando sobre el dengue, sobre la prevención. Tuvimos muchísima información. Esta entrevista va a quedar grabada en nuestro YouTube, así que quienes recién se están conectando con nosotros la van a poder ver en unos días. Y bueno, teníamos las últimas preguntitas para hacerle al doctor. Claro, lo que tiene que ver con el clima, si se va a ir complicando la cuestión. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Porque ahora es muy revolucionario todo esto del clima. Qué pregunta interesante, porque es impredecible, pero sí estamos viendo un aumento de la etapa de calor durante el año y de las lluvias. ¿Cómo va a evolucionar? Yo no soy muy optimista.
en cuanto a que vaya a mejorar, porque no se están cumpliendo, digamos, los gobiernos y países, esto ya es más genérico, creo que no están ocupándose de Es mejorar. una cuestión global. ¿No? Exacto, es una cuestión global. Ustedes se acordarán cuando éramos niños que en Semana Santa hacía frío. Sí. Claro. Sí. Ya no hace más frío es Semana verdad. Santa. No, nos vamos a la playa a tomar esos días. Exacto. Sí, Bueno, es parte de lo mismo. Claro. Si a eso se agrega algún desequilibrio particular como fue el año pasado, un exceso de lluvias asociado a ese calor, es un caldo de cultivo perfecto para el desarrollo de estas enfermedades. Que además, este mosquito es el transmisor de las enfermedades de Zika y chikungunya, que son más del norte argentino, provincias de Salta y Jujuy, Bolivia. Pero bueno, esperemos que pueda mejorar en ese sentido. Claro, Bueno, sí. vamos a ver ¿Dónde qué te pasa. pueden contactar? ¿En dónde te pueden encontrar las personas que nos están escuchando, Juan? Nosotras, obviamente, Bueno, te agradecemos. yo les agradezco a ustedes por la invitación primero. Primero que diga con quién vino. Vino acompañado. Ah, sí. Me vine acompañado de mi mujer, Andrea. Y bueno, yo trabajo en el sanatorio Las Lomas de San Isidro y en la sucursal de Pilar. Trabajo en los consultorios Tortugas Norte, acá en Manuel Alberti. Y trabajo con la doctora Micaela Mirada en la Clínica de Prevención y Diagnóstico Cardiovascular en el Office Park, en el kilómetro 45 de Panamericana. Así que en cualquiera de esos lugares me pueden encontrar y buscar los teléfonos y contactarme. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por toda la información, doctor. Gracias, nosotras, Andrea, que nos trajo un regalito. Sí, nos trajeron algo para compartir. Ahora vamos a comer Ahora un se lo poquitito. vamos a Nos van a ver mostrar. ahí en YouTube y nosotros continuamos con un poquito más de música y ya volvemos.